Bienvenidos queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero abrirles mi corazón y compartir con ustedes un testimonio muy especial. Se trata de un momento en el que experimenté cómo el amor de Jesús me envolvió con tal fuerza que no pude hacer otra cosa más que rendirme por completo a Él. En este testimonio les contaré cómo el anhelo de pertenecerle sin reservas me llevó a dejar en mi carne una marca visible, un signo que no era solo para mi cuerpo, sino sobre todo para mi alma. Pero más que el acto en sí, quiero que escuchen lo que estaba detrás de mis acciones y que estoy convencida era lo que me movía, la voz de Dios que murmuraba en lo más profundo de mi ser. Su voz era como la del susurrar del fuego que interiormente me llamaba a ofrecerlo todo, dándome la certeza de que el sacrificio, por más pequeño o insignificante que parezca, puede conducir a la unión más íntima con nuestro Salvador. Los invito a escuchar, no tanto con los oídos, sino con el alma abierta, y no solo para conocer lo que sucedió en sí, sino para descubrir cómo el Señor nos llama a cada uno a la práctica de un amor mucho mayor, a un abandonarse totalmente en sus manos. Que este testimonio que les voy a compartir, más que sorprenderles, les ayude a mirar su propia vida con honestidad y a preguntarse: ¿hasta qué grado estoy dispuesta a corresponderle a Dios? Gracias por estar aquí. Por fin, después de tanto haberlo anhelado y soñado, llegó el día señalado. El Señor me concedió la gracia de grabarme un monograma que era para mí el símbolo de su santo nombre, las letras JHS. Y qué mejor ocasión para hacerlo que en el día en que la Iglesia celebra el santísimo nombre de Jesús. Aquel año de 1894, el día cayó en 14 de enero. Mi director y yo habíamos acordado que debía ser a las 10 de la mañana, hora en la que él se pondría en oración para apoyarme. Desde que me desperté aquel día, sentí en el alma un ardor muy especial, como si todo dentro de mí estuviera en expectativa de lo que iba a suceder. No era miedo lo que en realidad me invadía, sino un santo temor, y que a medida que se iba acercando la hora, se manifestaba en santo temblor. Y también sentía un gozo inmenso en mi corazón, como quien se acerca al altar en el día de la boda, para ofrecer todo lo que uno es y tiene, una entrega de amor, aunque implique sacrificio. Con todo ya dispuesto, me encerré en una habitación de la casa. Nadie debía saberlo. Solo Dios y mi alma conocían todo lo que estaba a punto de acontecer. Frente a un espejo, con el corazón latiendo con fuerza y armada de mucho valor, tomé un instrumento afilado y con inusual delicadeza y respeto, pero con absoluta firmeza, fui trazando sobre mi piel las benditas letras del amor de mi vida, de mi adorado Jesús. Una J, una H y una S. Al instante, la sangre comenzó a brotar en abundancia de la herida y a correr surcando abajo mi desnuda piel. Y en ese mismo instante, como arrebatada por un golpe de amor divino, me sentí envuelta en algo extraordinario que, aún ahora, no me puedo explicar. Caí rostro en tierra, de rodillas, olvidándome de todo a mi alrededor, hasta del mismo gozo que me invadía. Solo podía pensar en la pobre humanidad, en todas las almas por las que Jesús había entregado su vida en la cruz. Pensé en tantas almas que se han perdido y en las que aún se pierden.
pensé en la necesidad urgente de que todas ellas fueran salvadas por este santo nombre, que ya desde ese momento y para siempre sellaba mi propia carne, convirtiéndose en santa alianza con Dios. Fue entonces que, sin pensarlo, adolorida y chorreando aquella sangre que aún corría sobre mí, tomé un papel y con la misma pluma con la que había escrito mis confidencias, pude escribir con letras en rojo: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. En verdad, no recuerdo si escribí algo más. Solo sé que mis labios, aún temblando, no podían pronunciar otra cosa sino solo sálvalos, sálvalos. Pasaron unos minutos y aún postrada en el piso, repetía con toda claridad y sin cesar aquellas mismas palabras: sálvalos, sálvalos, como suplicando y con una intensidad tal que no era mía, sino venida del mismo Espíritu de Dios, quien había puesto dentro de mi pobre alma aquel abrasador fuego divino, que terminó por convertirse en una insistente oración. Después, para que las letras no fueran a borrarse con el tiempo, tomé un hierro candente y lo fui pasando lentamente sobre la herida abierta, hasta ver que quedaran bien grabadas. No puedo describir lo que sentí en ese momento. No era el intenso dolor físico lo que ocupaba mi atención, sino una muy grande alegría que desbordaba de mi alma. Era tan grande, tan sobrenatural, que todo lo demás como que desaparecía sin importar nada. Se los aseguro, mi dicha era tan inmensa que tuve que poner sobre mí algún aroma, pues temía que alguien se pudiera dar cuenta de lo que había hecho, porque el olor que se desprendía de aquella llaga era tan intenso que me podría delatar. Todo lo que pasó durante cerca de unas 2 horas, entre la oración de inicio y la ejecución, cuando por fin salí de aquella habitación, todo mi ser estaba como encendido, como un santo arrebato, y no solo mi cuerpo, sino también mi alma entera. Apenas podía contener la felicidad que me ahogaba y me costó mucho disimularla ante mi esposo y ante mi familia. Aquel sello, que había sido escrito sobre la desgarrada carne y brotado de ese gran amor que me invadía, no desapareció pronto. Aquella herida permaneció viva, supurando, durante 3 meses o quizás más, hasta 8, como si no quisiera jamás cerrarse, como si el mismo Señor quisiera que se prolongara indefinidamente, sintiéndola yo aún más tiempo. Pero al fin, cuando sanaron las heridas, el monograma quedó grabado para siempre sobre mi pecho. Han pasado ya como en un vuelo los años y las letras están aún perfectamente claras sobre mi piel. Pero sobre todo, ellas permanecen como vivas en las facultades de mi pobre alma. Ellas permanecen como vivas en las facultades de mi pobre alma. Cuando después se lo pude contar a mi director, él, asombrado, me felicitó y me dijo que de seguro aquel acto había sido del agrado de Dios. Yo no sé cómo poderles explicar a ustedes esto, pero dentro de mí sentía una gracia incomparable, como una energía divina que me inundaba constantemente. Y algo más, sentía al mismo tiempo un gran deseo, un gran impulso hacia la humillación, pues ¿quién soy yo para haber recibido tanto favor del cielo? Aún vivo inmensamente agradecida y asombrada hasta hoy, porque después de esto acontecieron más cosas que fueron más allá de lo puramente terreno de este mundo, cosas que hoy me atreveré a compartir. Lo hago como en contra de mi natural pobreza, pero porque confío en que esto les podrá servir para bien de ustedes. Como consecuencia de aquel acto, estando yo recogida en profunda oración,
No sé cómo, pero pude ver de repente al Señor, como de bulto, y que me miraba con mucha atención y sin decir una sola palabra. Se abrió la túnica sobre su pecho y con una dulzura especial que no puedo describir, me mostró una llaga muy parecida a la mía. No sé qué fue lo que sentí en ese instante. Un estremecimiento profundo recorrió las fibras más íntimas de mi alma, pero lo más grande, lo que más me dejó confundida y perpleja, y que aún me sigue anonadando, fue que en esa misma llaga del santísimo pecho de mi Jesús, alcancé a ver escrito mi nombre claramente. Oh Dios mío, ¿cómo explicar esto que vi? Era como si mi nombre estuviera impreso sobre su herida, como cuando una mano se posa sobre otra. No sé cómo describirlo. Solo sé que en ese momento quise desaparecer, esconderme, huir de su mirada. ¿Cómo era posible tanta bondad? ¿Cómo había querido el Señor unir mi pobre ofrenda con su propio corazón traspasado? En ese momento mi alma ardía de amor, de temblor y de confusión. El Santo de los Santos, el Rey del Cielo, había aceptado mi pequeño sacrificio y yo lo llevaba en su pecho divino. Me sentí tan indigna, tan pequeña y miserable, pero al mismo tiempo tuve la certeza de que mi Jesús, en su infinita misericordia, había querido estrecharme aún más a su propio corazón. Desde aquel día tan especial, solo supe que yo ya no me pertenecía, que mi vida, mi cuerpo, mi alma y todo mi ser debía de ser como un tabernáculo que fuera solo de Él. Aún sigo recordando muy bien aquellos días en los que mi director hablaba con mucho fervor del Sagrado Corazón de Jesús. Su corazón ardía con santos deseos, con un anhelo tal que no era humano, sino divino, y al escucharle, mi corazón se estremecía, porque no alcanzaba yo a comprender del todo lo que el Señor preparaba para mí. Muchas veces, con los ojos encendidos y el alma rendida en amor, me decía con insistencia: pídele al Señor, hija, pídele con confianza, que me conceda la gracia de extender su reinado de norte a sur, de oriente a poniente. Quisiera ver el mundo entero ardiendo dentro de ese horno de amor divino. He trabajado cuanto he podido en extender el apostolado de la oración en todas las partes donde el Señor me ha permitido llegar, y aún así, siempre me parece que no he hecho nada para la gloria de ese corazón divino. Mientras le escuchaba me llenaba de asombro su ardor, su determinación de darlo todo para que el Sagrado Corazón fuera conocido y amado. Yo, pequeña y sin mérito alguno, me sentía como un vaso frágil en medio de esa hoguera de amor, pero su fe y su entrega me conmovían hasta lo más hondo, sin imaginar lo que el Señor tenía dispuesto, y con sencillez comencé a pedir por aquella intención de mi director con toda mi alma. Muchas veces en mis ratos de oración repetí en silencio: Señor, si esto es tuyo, si este deseo ha nacido de tu corazón, hazlo crecer, hazlo arder, hazlo consumar. Que su trabajo no sea en vano, que su anhelo no quede sin respuesta. Señor, que tu reino se extienda por toda la tierra. Pero jamás imaginé que el mismo Jesús respondería a estas súplicas de una manera tan grande y evidente, ni que mis pobres oraciones estarían unidas a una obra que sobrepasaría todo lo que yo pudiera soñar. ¿Quién, Señor, podrá comprender tus designios? ¿Quién podrá ganarte en generosidad? Aquel encargo que al principio parecía ser solo un ruego del alma y un deseo ardiente en el corazón de mi director, se convirtió en una llamarada profunda que alcanzaría no solo su vida, sino también la mía. Lo que el Señor tenía dispuesto para los dos
aún estaba oculto, pero su amor ya había preparado los caminos. Apenas habían pasado algunos días desde aquel momento en que el nombre de mi Jesús quedó grabado en mi carne y en mi alma, cuando un día, oh, qué mañana tan feliz e inolvidable, el Señor quiso regalarme otra gracia que, aunque en el instante no la pude comprender, dejó sin embargo una impresión dulcísima y profunda en mí. Esto sucedió a finales del mes de enero. Yo recuerdo que estaba en la iglesia de la compañía en San Luis Potosí. Todo estaba en calma a mi alrededor y mi corazón solo quería escuchar a Dios, cuando de repente, estando absorta en silencio, en recogimiento y en oración, sucedió que sin saber cómo ni por qué, pero de pronto se presentó una visión celestial ante mis ojos. Vi primero una hermosa paloma, pero no era una paloma cualquiera, sino una gran figura radiante, rodeada de un inmenso fuego que no era como el fuego de la tierra, sino como envuelta en una luz purísima, más blanca que la nieve y mucho más clara y brillante que cualquier fulgor incandescente. Era una gran luz, un resplandor del cielo. Era un fuego divino y que en su centro se encontraba aquella palomita. Era blanca, blanquísima, con sus alas extendidas. Estaba como suspendida en el aire, en medio de aquel océano de luz. No vi más, solo estaba ella. Luego desapareció. No hubo palabras, ni movimientos, ni un mensaje que me ayudara a comprender lo que pasó en ese momento. Solo quedó en mi alma y en mi mente aquella imagen grabada, pero acompañada de una sensación de dulzura inexplicable. Algo dentro de mí me hacía entender que aquella visión fue algo especial, pero yo no alcancé a comprender cuál era su significado. Así que, apenas tuve la oportunidad, me fui corriendo a contárselo a mi director. Él, con su serenidad de siempre, me escuchó con atención y sin apresurarse, me dijo: «Esperemos». Eso fue todo, y así lo hice. No entendía lo que el Señor quería decirme con aquella visión, pero no tuve que esperar mucho tiempo para enterarme, porque su respuesta, como siempre, no tardó en llegar. Pocos días después de aquella visión de la palomita, el Señor quiso mostrarme algo aún más grande, algo que al principio no comprendí, pero que llenó todo mi ser de un santo estremecimiento. De repente, y sin que yo lo esperara, volví a ver la misma palomita, pero esta vez no estaba sola. Debajo de ella, teniendo como fondo aquella inmensa luz, apareció una cruz. Sí, una cruz grande, majestuosa, imponente, y en su centro, justo allí, donde se cruzaban los brazos, se encontraba un corazón vivo y palpitante. ¡Oh, qué visión tan sublime! La cruz parecía flotar como entre un crepúsculo de nubes, pero dentro de ellas estaba ardiente un fuego vivo. Era un fuego que no se consumía, sino que iluminaba todo a su alrededor con una intensidad divina. Por detrás de la cruz partían muchos rayos de luz, pero estos no se confundían con la blancura de la palomita, ni con el resplandor de las llamas que salían del corazón. Pude distinguir perfectamente que eran 3 tonos distintos de luz, pero cada uno de los rayos salía con su propio fulgor, cada uno con su propia irradiación. No podría decir cuánto tiempo duró aquella visión, porque todo ocurrió de un solo golpe, como si el cielo se hubiera rasgado por un instante y yo hubiera apenas podido rescatar el reflejo de un gran misterio. Y de nuevo, lo primero que hice fue ir a contárselo a mi director, y él, con su acostumbrada prudencia, me volvió a escuchar con atención y después de unos momentos de silencio, volvió a decir: «Esperemos». Y esperé.
No sabía aún lo que el Señor pretendía decirme, pero lo que vino después fue algo que nunca imaginamos. Sin siquiera yo buscarlo, ni pensar en ello, aquella cruz comenzó a aparecerse una y otra vez, de día y de noche, en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya no era solo en la oración, sino en mis ocupaciones diarias, en los momentos más inesperados. Allí estaba esa cruz, siempre saliéndome al encuentro, como si me buscara, como si me llamara, como si me fuera a pedir algo. Esto naturalmente no podía callarlo, y cada vez que le daba cuentas de esto a mi director, él me decía: no quiero ponerme jamás a la voluntad divina, pero quiero ver más claro. Pídele al Señor luz para que sepa dirigirte. A pesar de que él tampoco alcanzaba a entender lo que me ocurría, había en él una gran prudencia, pero también me anunciaba la certeza de que Dios estaba preparando algo y que ninguno de los dos alcanzaba a verlo con claridad. Y así pasaron los días y las semanas. Yo le escribía a mi director todo lo que el Señor me hacía sentir, y él con sabiduría me guiaba con avisos espirituales para el bien de mi alma. Pero yo experimentaba en mi interior que el llamado del Señor se volvía cada vez más urgente. Me pedía algo, me lo suplicaba con una dulzura que yo no podía resistir y me lo hacía entender. Déjate hacer, sobre ti tengo mis fines, no pongas obstáculo a mi gloria. Santifícate, te necesito santa. Bebe el espíritu de mi cruz, hija mía. Con el pasar del tiempo empezamos a entender que esa misma visión había sido en realidad un extraordinario regalo de Dios, un regalo para la Iglesia y para el mundo entero. A esa cruz se le conoce hoy como la cruz del apostolado. En ella se encuentra encerrado el mensaje de la redención. Oh Dios mío, aún sigo viendo cómo el Señor se derramaba con su infinita ternura, que me tomaba por completo, que me pedía morir a mí misma, que abandonara todo deseo propio y que me dispusiera por entero a sus divinas manos, sin resistencia alguna. Era como si el Señor hubiera estado esperando ese momento, como si su amor me hubiera ido preparando poco a poco para que pudiera llegar a esta entrega total. ¿Qué más podía hacer sino rendirme a su llamado? Así ha sido el caminar de mi alma. Cada paso ha estado guiado por la ternura infinita de Jesús. Cada prueba ha estado envuelta en su misericordia. Con cada llamado, Él ha ido llenando mi ser de un amor que no puedo contener. Pero lo que hasta aquí les he compartido es solo el comienzo. El Señor no deja de pedir, no deja de amar, no deja de entregarse. Y cuanto más me doy a Él, más me llama a una unión más profunda, más íntima, más total. En esta etapa de mi vida, todo se vuelve más hondo, los retos son mayores, la cruz se hace más pesada, pero también el amor se vuelve más ardiente. Jesús me sigue pidiendo, y yo solo quiero decirle que sí, aun cuando no comprenda, aun cuando me tiemble el alma ante lo que vendrá. Les invito a seguir acompañándome, a seguir escuchando cómo el Señor continúa obrando, modelando mi corazón en el crisol de su amor, porque su obra no se ha detenido, porque su llamado no es solo para mí, sino también para ustedes. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a amarle? ¿Hasta dónde queremos entregarnos sin reservas? Los espero en el próximo capítulo de esta historia, que no es mía, sino suya. Sigamos juntos, sigamos amando, sigamos respondiendo. Yo soy Conchita. Dios los bendiga.